Medidas de tendencia central para un conjunto de datos presentados en una serie simple. Una serie simple de datos es un conjunto finito de datos que son discretos y que por su cantidad es posible ordenar de manera ascendente, que es la manera convencional. Una vez que los datos han sido ordenados, estos se numeran como x1, x2, x3 y así sucesivamente, en el entendido de que x1 significa el primer dato de la serie, x2 el segundo dato y así sucesivamente. Cuando nosotros tenemos una serie simple de n datos que son discretos, vamos a considerar las siguientes medidas de tendencia central. La media aritmética, o comúnmente conocida como la media, la mediana y la moda. Estas tres son las típicas medidas de tendencia central que se nos pide calcular para una serie de datos que son simples. En una serie simple de datos, la media aritmética, representada como x barra, se calcula como la suma del valor de las observaciones, de todas las observaciones, divididas entre la cantidad de estas. Es decir, si yo tengo una serie simple de datos que tiene n observaciones, para calcular la media, debo de sumar todas y cada una de esas n observaciones y dividirlas entre la cantidad de observaciones que son, entre n. La media aritmética no depende de que los datos estén ordenados de manera ascendente. Sin embargo, ordenarlos de manera ascendente nos permite calcular las otras medidas de tendencia central. Veamos un ejemplo. En un salón de clases se preguntó a cada uno de los alumnos el número de hermanos que tiene y se fueron registrando y anotando en el pizarrón los datos. Cada uno de esos valores representa la respuesta que cada alumno dio. Así, un alumno nos dijo que tenía 2 hermanos, otro alumno nos dijo que tenía un hermano, otro alumno nos dijo que tenía 4 hermanos y sucesivamente. Vamos a calcular la media del número de hermanos que tiene cada alumno. Aplicamos la fórmula correspondiente. Para ello, habremos de notar que la cantidad de datos que tenemos es de 16. 16 fueron los alumnos encuestados en este salón de clases. La media se calcula como la suma del valor de cada una de esas observaciones. Y el resultado de esa suma se divide entre el total de observaciones. En este caso, al realizar la suma y dividirlo entre 16, nos da un resultado igual a 2. Es decir, la media del número de hermanos por alumno es de 2. En lenguaje coloquial se dice que en promedio cada alumno tiene 2 hermanos. Sabemos que la fórmula para calcular la media de una serie simple de datos es la suma de todas las observaciones dividido entre el total de observaciones. Representado en forma de sumatoria, se dice que la media es la sumatoria comenzando en el primer valor y terminando en el valor n de cada una de las observaciones dividido entre el total de las observaciones. El símbolo de sigma es el que representa a la sumatoria que aparece arriba. Esta fórmula para calcular la media solo es útil cuando tenemos una serie finita y simple de datos discretos. En otros casos, esta fórmula tiene sus variaciones.
Hablemos ahora de la mediana. En una serie simple de n datos que son discretos, la mediana es el valor central que permite dividir al conjunto de datos en dos subconjuntos con la misma cantidad. Es decir, si ya tenemos los datos ordenados, la mediana es un valor que va a dividir a todo nuestro conjunto de datos en dos subconjuntos iguales. Para que nosotros calculemos la mediana, lo primero que tenemos que hacer es calcular su posición. La posición mediana se calcula siempre y cuando la serie de datos esté ordenada en forma ascendente. De lo contrario, si la serie de datos no está ordenada, el cálculo de la posición mediana y de la mediana será incorrecto. Para calcular la posición de la mediana, vamos a ocupar una fórmula. La fórmula es posición mediana es igual a n más 1 sobre 2. Recuerde que n es la cantidad de datos. Esta fórmula para calcular la posición de la mediana tiene dos casos. Uno de ellos es que la cantidad de datos que tenemos sea una cantidad par y el segundo es que la cantidad de datos sea una cantidad impar. Veamos el caso par. Cuando el número de datos es un número par, la mediana se calculará siempre como la media de dos datos centrales. En cambio, cuando la cantidad de datos sea impar, la mediana va a ser un dato central de la serie. Para aclarar esto vamos a ver dos ejemplos. Ejemplo número 1. Tenemos una serie simple que tiene 12 datos, comenzando en 4, siguiendo en 6, hasta terminar en 39. Y nos piden calcular la mediana. Recuerde, se trata aquí de 12 datos, una cantidad par. Bien, dado que n es igual a 12, la mediana tendrá su posición, según la fórmula, con n más 1 sobre 2 en 6.5. ¿Qué significa este 6.5? Significa que la mediana está a la mitad del dato 6 y el dato 7. Si nosotros revisamos la serie ordenada de datos, el dato 6 es 22, el dato 7 es 26. Por tanto, para calcular el valor de la mediana, sumamos 22 más 26 y lo dividimos entre 2. Es decir, calculamos la media aritmética de esos dos datos. En este caso, la mediana es igual a 24. Es importante recalcar que la primera fórmula nos ayuda a ubicar la posición de la mediana y el segundo proceso nos ayuda a calcular el valor de la mediana. Ejemplo 2. Tengo un conjunto de datos 7, 8, 11, así sucesivamente hasta terminar en 24. Y se nos pide calcular la mediana. Lo primero que tenemos que hacer es contabilizar la cantidad de datos. En este caso, estamos hablando de 11 datos. Lo segundo que debemos de hacer es calcular la posición en la que se encuentra la mediana. Esto es 11 más 1 sobre 2, eso es igual a 6. Esto nos quiere decir que la mediana queda justo en el sexto dato de esta serie. Si revisamos la serie, observaremos que el sexto dato corresponde al valor de 18, ya que el primer dato es 7, el segundo dato es 8, el tercero es 11, el cuarto dato es 14
y el quinto dato es 15. Así pues, la mediana es el dato sexto, es decir, la mediana es 18. No debe olvidarse entonces que, cuando queremos calcular la mediana, lo primero que encontramos es su posición, mediante la fórmula n más 1 sobre 2. Esa fórmula solo calcula la posición, es decir, el lugar donde se encuentra. Y lo segundo que tenemos que hacer es ya calcular el valor de la mediana. Recuérdese que si la cantidad de datos es par, la mediana se calcula como la media aritmética de dos datos de la serie. En cambio, cuando la cantidad de datos es un número impar, la mediana será uno de los datos de la serie, según acabamos de verlo en los dos ejemplos anteriores. La moda. Cuando tenemos una serie simple de datos que son discretos, desde el primero hasta el enésimo, la moda es simplemente aquel o aquellos datos que se repiten una mayor cantidad de veces. Es decir, es el dato o los datos que tienen una mayor frecuencia. En el caso de la moda, puede ocurrir a su vez varios casos. Puede que haya una moda, es decir, un dato es el que se repite más veces. Puede no haber moda. Esto ocurre cuando todos los datos se repiten exactamente la misma cantidad de veces. O puede haber más de una moda. Por ejemplo, puede haber dos datos que se repitan más veces y los dos se repitan en la misma cantidad de veces. Para clarificar esto, veamos los siguientes casos. En esta serie de datos aparecen dos veces el 1, dos veces el 2, dos veces el 3, lo mismo que el 4 y el 5. Es decir, todos los datos aparecen la misma cantidad de veces, se repiten la misma cantidad de veces. En conclusión, no hay una moda. En esta segunda serie, el 1 solo se repite una vez, el 2 dos veces, el 3 tres veces y el 4 se repite 4 veces. El 4 aparece con mayor frecuencia. Por tanto, la moda es 4. En este siguiente ejemplo, si lo observamos detenidamente, observaremos que tanto el 3 como el 4 son los datos que más se repiten, y los dos se repiten en la misma cuantía, es decir, 4 veces cada uno. En este caso, entonces, se dice que la moda es bimodal. Son dos valores, tanto el 3 como el 4. En este último caso, al observarlo, notaremos que el 1, 3 y 4 son los datos que más se repiten, a excepción del 2. Y estos que más se repiten exactamente en la misma cuantía. Cada uno aparece con una frecuencia de 3. Cuando hay más de dos modas, este caso se llama multimodal. Con esto cerramos entonces las tres medidas básicas de tendencia central para una serie de datos simples que son fáciles de ordenar de manera ascendente. Último ejemplo. En un salón de clases se preguntó el número de hermanos que tiene cada alumno y se registraron los siguientes datos. Calcular la moda. Si observamos la cantidad de veces que cada valor se repitió, tenemos: el número 1 se repite 5 veces, el número 2 7 veces, el número 3 3 veces y el número 4 una vez. Por tanto, es fácil detectar que la moda es el 2,
pues es el dato o valor que tuvo la mayor frecuencia.